Soy Amando de Miguel y vengo una vez más a esta casa digital a presentar un libro mío, en este caso una novela, Don Quijote en la España de la reina Leticia, que podría haber sido en la España de la reina Micomicona, pero no, como personaje, en fin, imaginario. En este caso, doña Leticia es el personaje imaginario. No sale en la novela, es simplemente un título provocativo y ahí estamos. Ha ido increciendo la idea de que el Quijote nos dice muchas cosas. O sea que en su día, aunque tuvo un éxito editorial razonable, pero fue más en el extranjero que en España, curiosamente. Porque en otros países han imaginado que eso de Don Quijote y Sancho era la representación de nuestro ser nacional o lo que fuera. El hecho es que han tenido éxito y han tenido más realidad que Cervantes. Tanto fuera como dentro, pues nada, no se acuerda nadie de Cervantes. En el monumento de la Plaza de España, la gente se hace el retrato, la foto, con Don Quijote y Sancho, pero no con Cervantes, que está ahí, o con Dulcinea, que por cierto, Dulcinea tampoco sale en todo el Quijote, es un personaje femenino que explica las aventuras del protagonista y sin embargo no sale nunca. Es algo fantástico. Y a mí bueno, como a tantas personas, a Unamuno, en fin, a mucha gente, le ha inspirado la lectura del Quijote para hacer una crítica de su tiempo. No es nada original, pero yo lo hago de mi tiempo, de este tiempo. Y yo creo que eso es lo más interesante del libro, creo yo, no sé, los lectores dirán, el libro es una parodia, como fue una parodia el Quijote en su día, y con humor, con su aspecto dramático al final, tanto en el Quijote como en mi novela, al final hay un tono dramático, ¿no? Y porque eso es la vida también, ¿no? La vida se acaba y ese es el drama de la vida. Pero mientras hay una crítica continua, sobre todo a través del lenguaje. Yo creo que el gran descubrimiento de Cervantes fue frente al pasado, que los personajes de una historia hablan de forma distinta. Hasta entonces, en la literatura todos hablaban de la misma forma, hasta que él se fija que hablamos de forma distinta, incluso las mismas personas, en distintos contextos, hablamos de forma distinta. Hay al final del Quijote un capítulo maravilloso en donde Sancho Panza habla con su mujer, pero Sancho Panza habla ya como Don Quijote. Y su mujer habla con refranes y con un lenguaje más popular, y él le recrimina, le dice, pero no hables así, Teresa, que, en fin, como diciendo que ya somos, en fin, de otra clase social o algo así. No, no le dice esto, pero es muy gracioso que le aparezca con lenguaje refinado, incluso con latinajos, y su mujer, pues, es una mujer de pueblo, como él era una mujer de pueblo, un hombre de pueblo frente a Don Quijote. E incluso Don Quijote cuando está a caballo, por ejemplo, es cuando le da estas florituras de los discursos retóricos y cuando se baja, pues empieza a hablar como una persona eh, normal, vamos a decir así. En mi novela aparece eso también, lo que llamo trastorno bipolar, que se llama ahora, ¿no? Que, bueno, hay personas que ante un estímulo se comportan de una forma y después cuando bajan de ese estímulo pues ya son más normales, digamos, ¿no? Y oscilan continuamente de uno a otro. Y eso es un poco Don Quijote, ¿no? La, eh, la idea surgió de la editorial, tengo que decirlo. En su pristino sentido de que editor en latín es una palabra que quiere decir partero, el que da a luz algo, ¿no? Ese es el editor. Que desgraciadamente en España se ha perdido esa idea, porque parece que es el autor el que hace el parto, el que da a luz el libro. No, no. Es el editor el que da la idea y dice cómo tiene que ser y el autor se pone a trabajar. Y esto es lo que ha ocurrido en este caso. Al principio me resultó muy raro eso de que me dijeron, mira, ponte en la situación de que Don Quijote en el cuarto centenario, precisamente ese es el momento de Cervantes, viene a España y contempla este panorama humano y físico y se asombra o lo agradece o lo describe y efectivamente es lo que hice, me puse a ello y me resultó muy
divertido. Es decir, que a mí mismo me iba divirtiendo y yo dije, pues si a mí me divierte escribir esto, a los lectores tiene que divertir mucho. Supongo que es lo que pensó Cervantes también cuando escribía las aventuras de Don Quijote, ¿no? No solamente lo más fácil era pensar que Don Quijote se iba a quedar anonadado ante el progreso, digamos, ¿no? Los aviones o la informática. Sí, algunas cosas le llaman la atención. Desde luego, la idea del móvil y de la tableta y todo esto le fascina, la televisión, todo eso le fascina. Pero, por ejemplo, los coches no les saca partido. Dice, nosotros también teníamos coches con caballos, ¿no? O sea que no. Pero algunas cosas las ve como continuidades y es muy gracioso que no lo son. Por ejemplo, él dice, hay que ver qué cantidad de prendas negras lleva la gente, ¿no? Porque eso fue una moda que innovó Felipe II, porque de América venían unos tintes negros que no existían en Europa y durante un tiempo la corte, los ricos, claro, la gente común vestía de pardo, ¿no? Del color de la lana normal, sin teñirla. Pero los nobles vestían de negro, como se ve en los cuadros del Museo del Prado. Y dice, hay que ver cómo ha continuado esta costumbre. Y le dice su partener, digamos, no sé, que se llama Sancho precisamente, le dice, no, esto es una moda reciente, aquí esto no tiene nada que ver con Felipe II. Y así otras cosas, en donde, por ejemplo, la palabra vale, que es la última palabra del Quijote. Es una palabra muy noble, con la que se despedían los latinos en sus cartas, Cicerón, etcétera, terminaban con vale. Y dice Don Quijote, hay que ver qué maravilla, ¿cómo habéis conservado esa tradición latina? Y le dice, no tiene nada que ver con la tradición latina, no significa, vale no significa nada, es una exclamación. Y el hombre va pues no sé, asombrándose de las cosas incluso, bueno, a mí es como lo del lenguaje me fascina. El libro es un juego de lenguajes. No solamente el lenguaje de Don Quijote arcaico frente al lenguaje culto actual, sino lo más divertido y lo que él entiende menos frente al lenguaje de los políticos o de los periodistas también, en las tertulias. Dice, pero es que no entiendo nada, ¿qué me dicen? A Sancho, que era profesor de instituto, le entendía muy bien. Y dice, si hablamos el mismo idioma, realmente hay variaciones muy pequeñas, pero cuando hablan estos políticos dicen unas cosas que no entiendo. Y hay, claro, unos discursos de los políticos, unos razonamientos que son muy divertidos, porque es así como hablan. Nosotros sí los entendemos porque somos de este siglo, pero una persona que viene del otro lado del tiempo, pues no lo entiende. A lo largo de la historia está continuamente el problema de quién es este Don Quijote. Claro, es un impostor. Pues claro, lo que no se puede creer es que un personaje literario de repente tenga vida. Sí, pero por otro lado, él sabe mucho de Cervantes, del siglo XVII, es un hombre enormemente culto, y apareció como un indigente, pero entonces no es un indigente. Y entonces Sancho empieza a elaborar teorías. Dice, no, este es un profesor de literatura que perdió la razón, perdió la memoria y por eso ha conservado todo esto que explicaba en clase y no se acuerda de nada más y por eso está fuera de su tiempo. Eso es una teoría. Pero por otro lado dicen, bueno, si es un profesor de literatura, alguien habría registrado su desaparición, lo conoceríamos, pero nadie conoce a este profesor de literatura. Y luego viene, sí, pero tiene un cierto deje como si fuera de Canarias. Dice Canarias o colombiano, porque se parecen mucho los canarios y los colombianos al hablar. Dice, ¿no será de Colombia? Y empieza a imaginar, porque su huella dactilar no está registrada en el Ministerio del Interior. Luego nunca ha tenido un carnet de identidad. Y eso es la parte de misterio que tiene, de novela negra, podríamos decir, que es también muy divertido. Pero sobre todo es los lenguajes, el juego de lenguajes que me permite una crítica de la vida política. No solo la política, sino la pública. Por ejemplo, el documento del Instituto Cervantes o de la Real Academia son hilarantes porque hablan dice Don Quijote, pero es que me ahogo a leer estas frases de 200 palabras de los académicos, ¿no? Bueno, es inevitable el sesgo autobiográfico en las novelas. Y desde luego las mías, por descontado. Pero también las de Marcé, o en fin.
Es que, claro, una novela de Marseille es evidente que Marseille es uno de los personajes, porque si no, ¿cómo puede vivir aquello, no? Teóricamente yo sería el catedrático de instituto que recoge a Don Quijote, pero en otros casos soy Don Quijote al hacer la crítica política, que es la que yo haría, ¿no? La parte dramática es que se va dando cuenta de un fenómeno que es la invasión de los yihadistas y en fin, ese ataque, digamos, de las hordas musulmanas. Por eso él, por ejemplo, se enfrenta a la idea, dice, pero ¿cómo se está discutiendo que Turquía entre en la Unión Europea? Eso no puede ser. Turquía siempre han sido nuestros enemigos. Y él está con la idea de, claro, Lepanto y todo eso, está con la idea de Turquía como un enemigo. Dice, ¿cómo puede ser parte de Occidente? En cambio, Rusia dice, ¿por qué Rusia no está en la Unión Europea? Claro, es la Rusia de los zares y no es la Rusia comunista que él no ha conocido. Esa Rusia, dice, es parte de la cultura europea y sin embargo nadie discute, nadie se plantea que Rusia entre en la Unión Europea. Es decir, lo ve desde lejos y ve las incongruencias de nuestra vida, ¿no? Y continuamente es ese asombro, digamos, ese asombro que mantiene Don Quijote. Ingenuo, por otro lado, porque es un personaje muy ingenuo. La televisión, como, en fin, la televisión y todos los demás medios en donde aparecen imágenes, él dice estampas. Dice, sois un mundo estampado, porque veo estampas por todas partes. Claro, en el siglo XVII no veías ninguna representación icónica. En algunos libros venía algún grabado, pero eran todo letras, digamos, ¿no? Y palabras, pero no había imágenes, y solo había unas imágenes verdaderas, que era la pintura. Por eso él se queda fascinado al ver el Museo del Prado, ¿no? Que no solamente tiene lo del siglo XVII, sino después de todos los siglos siguientes. Porque tenemos demasiadas estampas, dice. Es que la pintura es la auténtica imagen que tiene valor. Pero vosotros lo que tenéis es reproducciones de imágenes en todos los medios, en los carteles, en la televisión, en los móviles, no tenéis más que fotografías, representaciones virtuales. Él no dice virtuales, pero en fin, esa es la idea. Está estampado, como si estuviera impreso, porque el Prado estaba dentro del Alcázar. El pueblo no veía la pintura. Solo algunos privilegiados podían ver algún cuadro en una casa noble, por ejemplo, ¿no? Pero la imagen no se veía y luego no había reproducciones por todas partes como hay ahora. Ahora tenemos el Museo del Prado y estampas por todas partes. Entonces ya no se aprecia el Museo del Prado. Incluso hace una observación que yo la vi, es real. Había un cuadro que había sido restaurado y estaba toda la sala llena de los elementos de cómo había sido restaurado, ¿no? Con vídeos y fotos, y la gente estaba entusiasmada con las cosas, cómo se había restaurado, pero no miraban al cuadro, que era lo más interesante. Y es porque estamos acostumbrados a las imágenes virtuales. Ahora hacemos una foto y enseguida ya está en el móvil y la mandamos a nuestros parientes y ni siquiera está en papel, ya no está en papel, ya no hay un álbum de fotos. Porque no hay estampa. Estampa es lo mismo que la imprenta, digamos. Podemos imprimirla y se imprime, desde luego, pero sobre todo está en la nube, podríamos decir. Don Quijote, el Quijote de Cervantes es una crítica al disimulo, a la fraude, como decía, era femenino. No, no es una errata, no hay erratas, no, los sustantivos a veces han cambiado de género. Es la fraude, ¿no? Qué bonito. Bueno, pues todo ahora es fraudulento, es lo que llamamos corrupción por todas partes, ¿no? O la ley del encaje que llamaba él, que era que los jueces eran particularmente, en fin, parciales, ¿no? El encaje eran las puñetas de los jueces, ¿no? Son las mismas, eso sí que no ha cambiado, ¿no? En tiempos del Quijote ya existía esa desafección por el trabajo. El trabajo lo hacían los extranjeros, eran los italianos, los franceses, los esclavos, que había esclavos, no muchos, pero había esclavos. Lo que pasa es que el mismo Don Quijote se plantea, bueno, pero entonces, ¿cómo los castellanos que fueron a América en 50 años dominaron un continente entero?
con esfuerzo, con mucho esfuerzo. Por lo tanto, la tesis de que esos castellanos hidalgos no trabajaban, pues ahí se viene abajo con el fenómeno americano, ¿no? Eh, pero ahora lo ve continuamente, dice, bueno, aquí no trabaja nadie. A lo largo del Quijote de Cervantes hay continuamente falsedades en el sentido dramatúrgico de representación de algo que no es real. Gente se disfraza, la gente, el caballo que vuela pero no vuela, la ínsula barataria que no es, que es todo falso. Es decir, hay una continua falsedad, una continua representación. Y eso es muy español y continúa hoy. El Quijote está lleno de todo eso precisamente para que la Inquisición no fuera contra la obra. Y no fue, no le censuró nada, excepto en una segunda edición en Lisboa. Lisboa todavía pertenecía al imperio de los Austrias en la edición de Lisboa la Inquisición portuguesa le censura unas frases, pero él lo disimula muy bien porque, por ejemplo, no aparece ninguna misa, ni nadie va a misa, es decir, no es un reflejo de lo que nosotros creemos del Concilio de Trento, ¿no? De la Contrarreforma. No será una sociedad religiosa, al contrario, será una sociedad con creencias mágicas. Y lo que sale de la religión son siempre procesiones y santos y imágenes y una cosa muy barroca también, ¿no? Pero no estrictamente lo eclesiástico. El cura que sale es un cura que, como dice el Quijote de ahora, le gustaba más como dice, no le gustaban las misas, lo que le gustaba era la literatura. Y por eso él tiene una teoría ahí que es muy discutible, claro, pero es muy bonita, de que el autor del Quijote de Avellaneda, el Quijote falso, es ese cura que odiaba profundamente a Quijote, tanto es así que le quema la biblioteca, que es todo un símbolo. ¿Qué es la quema de la biblioteca? Pues la Inquisición, ¿no? No es un problema de mejor o peor, sino de sociedades distintas, porque entonces los que mandaban eran porque lo habían heredado, porque sus antepasados habían hecho hazañas. Bien, eso es una estructura del antiguo régimen, podríamos decir. Y ahora no, ahora hay más movilidad y la gente puede subir y mandar y de un sitio humilde puede llegar a ser presidente del gobierno, ¿no? O, sé, presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas. Sí, pero hoy es a través de poseer. O sea, hay un ánimo de posesión que entonces no había. Claro, entonces era una sociedad pobre, digamos, que lo de la posesión, excepto las tierras, sí, los nobles tenían tierras, poseían tierras, pero el afán de poseer que tenemos ahora le llama la atención a Don Quijote. En la vida cotidiana, por ejemplo, el estar comiendo y bebiendo a todas horas. En su día, o sea, hay unos cuadros de Velázquez y de otros pintores en el Museo del Prado, se pueden ver, dice la cena, la merienda, el desayuno, es decir, vemos esas escenas cotidianas. Uno ve la mesa aquella y dice, caramba, qué cosa más frugal era la cena esta, un trozo de pescado, un trozo de pan y ya está. Y ahora hay que ver lo que son las mesas de un restaurante y además estamos ahora comiendo y bebiendo en la calle, en todos los sitios, estamos bebiendo y comiendo. Yo voy a veces a la biblioteca de mi pueblo y hay unas máquinas en que te dan comida y bebida. Y hay un letrero en la biblioteca que dice prohibido comer y beber. Es decir, hasta en un sitio que se prohíbe comer y beber hay máquinas para darte refrescos y bocadillos. Santo cielo, si es que están en todas partes, es que estamos con un hambre que no lo satisfacemos. Y eso le llama la atención a este frugal Don Quijote, que ya en el primer párrafo del Quijote de Cervantes nos dice lo que comía, y francamente el hombre comía muy poco, ¿no? Hay varias escenas de crítica política. La más interesante no es con Don Quijote, sino con Sancho, a quien intentan comprar en el Ministerio de Cultura para integrarlo en la campaña del cuarto centenario, porque esto sucede en el verano de este año, del 2016. Está en plena campaña y claro, sin darse cuenta, este Sancho con Don Quijote están haciendo su campaña por su cuenta y son muy populares en la televisión y en los medios y en cambio los sucesos del cuarto centenario se quedan un poco opacados, ¿no? Y le llaman y quieren cooptarlo, ¿no? Y el lenguaje entre
simplón de Sancho, el profesor de instituto, y estos políticos redomados, retorcidos, con un lenguaje sofisticado, pero al mismo tiempo mentiroso, es un contraste que llama la atención. Fíjate que yo me imagino un Ministerio de Cultura que no existe, pero es muy posible que este verano exista un Ministerio de Cultura. No, no, porque hoy los que escriben, los que llamamos intelectuales, están al servicio de la política, de uno u otro partido, pero es muy difícil ver un intelectual independiente. En las tertulias, por ejemplo, se sabe automáticamente lo que va a decir cada uno, porque están disciplinadamente obedeciendo las órdenes aunque sean tácitas, de alguien que está detrás, ¿no? Y esa independencia del escritor, entonces no se llamaba intelectual, pero se llamaba escritor, y los escritores, pues los Quevedo o los Cervantes, pues eran muy independientes, digamos. Ellos tenían una visión desde fuera y antes de que se pronunciara la palabra intelectual, ¿no? Por otro lado, la acumulación de inteligencia que hay en el siglo XVII es algo sorprendente. Cuando empieza la decadencia económica de España, viene el auge de la pintura, de la escultura, de la literatura, que no se explica muy bien, a no ser que siempre la cultura va un poco detrás del poder político, ¿no? Pero es Madrid era una ciudad, pues de, no sé cuántos habitantes tendría, pues como hoy Pontevedra o como hoy Tarragona, y sin embargo es que coincidían en esa ciudad Cervantes, Tirso de Molina, es decir, una serie de Calderón de la Barca, Lope de Vega, coincidían y qué producción tenían, ¿no? Extraordinaria. Muchas obras además se han perdido, y obras dramáticas también. A través de las obras dramáticas se hace, bueno, Fontevejuna, por ejemplo, es una obra de crítica política muy conocida. Shakespeare hace lo mismo. Shakespeare es coetáneo de Don Quijote, muere más o menos por las mismas fechas, y hay una de las primicias de este Don Quijote de ahora, de Alonso Quijano, redivivo, es que Cervantes y Shakespeare se vieron, que es bonito ante los 2 cuartos centenarios, que nadie nos dice que se conocieron. Y seguramente se conocieron en Valladolid, seguramente. Yo sostengo que es en unas justas que hubo, hay otras teorías, pero yo sostengo que hubo unas justas para el bautismo del que iba a ser Felipe IV, y duran varios meses, digamos, porque todos eran así, ¿no? Y en las justas eran, pues, disfrazarse de cosas. Y por cierto, ya hay gente que se disfraza en 1605, el mismo año que sale el Quijote, se disfrazan de Don Quijote y Sancho. Eso indica la popularidad que ya tenían, ¿no? La realidad que tenían. Y es seguramente Shakespeare vino con el séquito inglés, porque habían hecho las paces, había muerto la reina Isabel II, no, Isabel de Inglaterra, y se había muerto Felipe II, que eran los dos grandes enemigos, y ahora hay un momento de pacificación y Shakespeare viene. Y hay muchos paralelismos entre Shakespeare y Cervantes. Es lástima, repito, que no se aprovechen para el doble centenario que celebramos este año, ¿no? Lo más curioso es que las novelas ejemplares, que las escribió al mismo tiempo que el Quijote, para ganar dinero, que el pobre andaba siempre lampando, como se dice, pues es un castellano muy lejos del nuestro. Es decir, por alguna razón el Quijote dio un salto en la lengua y prácticamente hizo la labor de una Real Academia, limpió y fijó el castellano que se ha ido hablando durante siglos después. Es algo sorprendente. Shakespeare no hizo esto, no,